En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Ya estamos culminando nuestra serie Hombre de Dios. Bueno, tenemos hasta esta semana, hasta el viernes de esta semana. Hombre de Dios. Bueno, tengo un anuncio muy importante. Este fin de semana, entiéndase, del 5 al 7 de abril tenemos nuestro congreso para aspirantes a cenetis y para aspirantes a directores paulinos. Aquellos que quieran, pues allí comprometerse con dirigir un ministerio, un distrito como paulinos. Pues para ustedes también es esta capacitación, este congreso, este fin de semana en el Redil. Ahí los estamos esperando. Hombre de Dios. Recordemos aquella palabra, aquella frase, aquel versículo clave que Pablo le comparte a Timoteo. 2 Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Bueno, hemos venido abordando pues estos tres términos. He peleado la buena batalla, ya lo vimos el viernes de la semana pasada. He acabado la carrera, lo compartimos el día de ayer. Y ahora he guardado la fe. El hombre de Dios guarda la fe. Pero, ¿por qué Pablo menciona esto? Pues esto es antecedido por el versículo 6, cuando él dice, yo sé que el tiempo de mi partida está cercano. Él ya sabe que ha de partir de esta tierra. 3 puntos importantes. ¿Usted cómo va a partir de aquí de la tierra? ¿O cómo ha vivido aquí en esta tierra? ¿Usted ha peleado la buena batalla? ¿Está corriendo esa buena carrera? ¿Está guardando la fe? Porque la manera como usted vive, recordemos, es la manera como usted va a culminar sus días. Es la manera como usted se va a la presencia de Dios. El hombre de Dios, entonces, guarda la fe. Primera de Corintios 16, nuevamente Pablo, versículo 13, dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Pablo siempre instaba a todos, en este caso a los corintios, entre otros, a estar firmes en la fe. O sea, a guardar la fe, que nada me mueva mi fe. Pero dice, mi firmeza está fundamentada en la fe, porque el hombre de Dios, recordemos, guarda la fe. Vive de acuerdo a ello y guarda la fe hasta lo último. Para eso hay que estar firmes en la fe. Entonces también Pablo me habla de algo, dice, portaos varonilmente. O sea, este es un comportamiento varonil. Recordemos, en esta serie estamos enfatizando hombre de Dios. ¿Comportamiento varonil qué es? Pues varón de Dios. Este término varón de Dios lo encontramos abundantemente, por cierto, en el Antiguo Testamento. Portaos varonilmente. ¿Y qué quiere decir? Pues un comportamiento varonil tiene que ver con que es esforzado, que se esfuerza. El esfuerzo es propio entonces del hombre de Dios, del varón de Dios. Pero también, miren cómo dice el versículo 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Saben lo que es un comportamiento varonil? A veces pensamos, sí, el comportamiento varonil lo confundimos seguramente con algún tipo de machismo. No, para nada. ¿Qué es lo que dice? Portaos varonilmente y esforzaos. Requiere esfuerzo, pero también, ¿saben cuál es un comportamiento varonil? Es aquel que todo lo hace con amor. Porque así lo dice, todo lo hace con amor. ¿Cómo la ven? ¿Cómo vemos este pasaje? Distinto al comportamiento varonil de hoy en día. No. Claro, es un comportamiento de esfuerzo, porque eso es lo que requiere. Hay que portarse varonilmente, el varón, el hombre de Dios. Pero igualmente, todo lo hace con amor. ¿Con amor a quién? ¿Por amor a quién? A Dios y a su prójimo, amando a Dios. Y todo lo hace con amor. Entonces, volviendo, estad firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Es lo que Pablo le dice aquí a los corintios. Continuando con aquella palabra que le dice a Timoteo. He guardado la fe. El hombre de Dios nuevamente guarda la fe. Romanos 1:17. Bueno, Pablo nos sigue aquí compartiendo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
El justo por la fe vivirá. Está escrito, eso lo vemos desde atrás, incluso en el Antiguo Testamento. Pablo lo retoma, el justo por la fe vivirá. El varón de Dios vive por fe. Y ahí me enfatiza, miren que Timoteo lo menciona 3 veces en este corto versículo. El varón de Dios por la fe vivirá. Y de acuerdo a la fe, guardando la fe, así mismo morirá. Yo le añadiría, y no lo estoy añadiendo yo, por cierto, lo está añadiendo Pablo a Timoteo. Entonces, si nosotros vemos el mensaje a los romanos y a Timoteo, el varón de Dios vive por la fe y muere guardando la fe. O sea, ese es su estilo de vida, la fe. Recordemos un pasaje que para muchos es conocido, es Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es imposible agradar a Dios. Entonces recordemos, el hombre de Dios por la fe vivirá, pero muere guardando la fe. Pero la fe, ¿qué es esto de la fe? Claro, ya lo sabemos. Claro, es convicción, es certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es confianza en Él. Es el creerle siempre a Dios. Pero ¿saben lo que es la fe? Porque mi fe está depositada en Dios, en su palabra. Y continuando con lo que me dice Hebreos 12, por cierto, entonces yo pongo mis ojos en el autor y consumador de la fe. Por supuesto, en Cristo Jesús. Entonces, a Dios le agrada la fe. Entonces, el hombre de Dios guarda la fe. O sea, el hombre de Dios vive agradando a Dios. Vive por fe, porque eso le agrada a Dios, y muere guardando la fe. Pues claro, ¿cómo no le va a agradar a Dios que confiemos en Él? Le va a agradar. Eso es la fe, confianza. Continuando con Hebreos 11. Recordemos aquí algo, Hebreos 11:13. Vamos a ver algunos versículos de aquí de Hebreos 11. Dice, resumiendo un poco aquí acerca de todos estos personajes que mencionan, conforme a la fe murieron todos estos. Me menciona todos estos del Antiguo Testamento sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Versículo 21. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Y continúa el versículo siguiente. Por la fe José al morir mencionó a la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Miren que ahí tiene que ver con algo muy importante. Recordemos que el hombre de Dios, así como sucedería, como lo aseguraría Pablo, muere guardando la fe. Pero es que, ¿acaso eso no lo habían hecho los hombres de Dios en el Antiguo Testamento? Como Jacob murió por la fe, bendiciendo. Y por la fe murió allí, mencionando que volvería nuevamente a esa tierra porque estaban en Egipto. Bueno, este es otro tema. Y finalicemos con el último libro de la Biblia, Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Qué pasaje tan hermoso, tan edificante. La paciencia de los santos. Usted a los ojos de Dios, usted es su hijo, usted es su siervo, santo. Santo es, claro, apartado para Dios. Dios lo ha apartado para Él. La paciencia de los santos. Usted entonces es aquel que ha de vivir de esta forma. La paciencia, recordemos que es fruto del Espíritu Santo de Dios. Y aquel que es lleno de Dios, lleno de la paciencia de Dios, guarda los mandamientos y la fe. Guarda. Recordemos algo lo cual nos enseñan desde que iniciamos en las cosas de Dios, desde que somos niños en la fe, hablando acerca de la fe, es que mi fe está puesta en Dios y en su palabra, guardando su palabra y guardando mi fe en Cristo Jesús. Así culmina, por cierto, pues
este libro. Bueno, este libro de Apocalipsis tiene más capítulos, por supuesto, pero ese es un centro, ese es el centro, uno de los puntos focales pues, que son concluyentes en el libro de Apocalipsis, que he de guardar siempre la fe. El hombre de Dios guarda la fe. Vamos a orar. Entiendo, Dios, nuevamente que de la manera como yo vivo, de esa manera también partiré de esta tierra. Como lo encuentro, Dios, en tu palabra, mas el justo por la fe vivirá. Pero también entiendo que el justo, como aquel Pablo, guardó la fe hasta su muerte, sabiendo que su partida estaba ya muy cercana. Mi Señor, así es como yo he de vivir siempre por fe y aún morir como Jacob así lo hizo, por medio de la fe, creyéndote, siempre confiando en ti, sabiendo que esto te agrada. ¿Cómo no agradarte esto? El cual mi confianza está puesta totalmente en ti y el cual mi confianza está depositada 1000% en tu palabra. Ahora, mi Señor y Dios, bendice a cada uno de estos hombres de Dios. También bendice a cada una de estas mujeres, a todos. Aquellos, Dios, que han vivido por fe, que viven por fe, para que les concedas la gracia de agradarte a ti. Y cuando su tiempo esté cercano, que igualmente guarden la fe. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Ya estamos culminando nuestra serie. Nos faltan muy pocos programas. Ya nos faltan solamente 3 programas de esta serie. Y muchas gracias, y lo resalto, a todas las mujeres que tan pacientemente, bueno, aquí usando este término que estuvimos ahí viendo en la Biblia también, pues nos han acompañado. Bueno, también lo han hecho de manera entusiasta en esta serie Hombre de Dios. Recordemos, este fin de semana tenemos nuestro congreso para aquellos que aspiran a ser directores paulinos, aquellos que quieren averiguar mucho más acerca de lo que es ser misionero, pues aspirantes a Cenetis. Este fin de semana, pues del viernes al domingo. Muchas gracias a todos aquellos medios que siempre se unen y transmiten este programa todos los días. A Colmundo Radio aquí en Colombia, por medio de sus diferentes estaciones. Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. El Puerto Noticias, el puerto más hermoso del Perú. Guayú Estéreo, la fascinante Guajira colombiana. Corriente del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Quiero pedirle que nos regale un me gusta en su dispositivo, pues antes de continuar con su día, y bueno, escriba algo ahí de lo que aprendió de la palabra de Dios frente a este punto, este tema que es vital en la Biblia y vital para mi vida, por cierto. Nos encontramos mañana nuevamente, 5 a.m., hora Colombia. Que Dios los bendiga, que tengan un feliz día. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.